Saludo con la paz del Señor a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos al Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Estamos en la tercera clase y vamos a estudiar los libros proféticos. Tenemos 17 libros proféticos y en esta clase vamos a estudiar los 5 profetas mayores, que inicia con Isaías. Isaías fue mensajero a los judíos de Judá antes de la cautividad. Jeremías fue mensajero a los judíos que permanecieron en Judá y Jerusalén. Ezequiel fue mensajero a los judíos cautivos en Babilonia. Daniel fue mensajero para Nabucodonosor y la corte de Babilonia. Isaías fue escrito por Isaías, año 745 a 680 a.C. Isaías, Dios manifiesta su gran salvación. Ministerio profético. El ministerio profético de Isaías duró 60 años. Vivió en Jerusalén, Judá, durante el reinado de 4 monarcas: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Mientras Judá está espiritualmente en ruinas, Israel se halla aún más corrompida. Isaías profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria. Luego pone su atención en Judá y en las naciones vecinas, declarando juicio también sobre ellas. A menos que se arrepientan, serán llevados en cautividad por los babilonios. No todo es oscuro en Isaías. Se asegura al pueblo que por un edicto de Ciro los cautivos recibirán permiso para regresar a Jerusalén. El siervo sufriente, el Hijo de Dios, nacerá de una virgen para ser el Mesías que traerá salvación al mundo. Las profecías acerca de Jesucristo son clarísimas, completas y las más detalladas del Antiguo Testamento. A Isaías también se le llama la Biblia en miniatura, es decir, una Biblia pequeña dentro de la Biblia. Y vamos a ver el porqué. Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos de Isaías enfatizan en el juicio de Dios si no se arrepienten, como los 39 libros del Antiguo Testamento. 27 capítulos finales enfatizan en el Mesías, nuestra salvación, como los 27 libros del Nuevo Testamento. Las enseñanzas que nos deja el libro de Isaías: Dios perdonará nuestros pecados si abandonamos nuestro pasado, es decir, si hay arrepentimiento. El pecado es un placer pasajero, pero el precio que debemos pagar será muy costoso. La liberación viene de Dios, no del hombre. El segundo libro de los profetas mayores es Jeremías, escrito por Jeremías, año 627 a 580 a.C. Jeremías, Dios revela su corazón y establece su orden.
Duración del ministerio de Jeremías, 47 años. Comienza su ministerio en Jerusalén a la edad de 20 años. Comienza con el último rey bueno, Josías. Continúa con los reyes perversos, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Apostasía, idolatría y adoración pervertida están a la orden del día en Judá. Asiria había sido poderosa durante 70 años, que destruyó el reino del norte, Israel, pero ahora Babilonia termina por derrotar a Siria y a Egipto. Su ministerio cubre la destrucción de Jerusalén en manos de Babilonia. La enseñanza que nos deja Jeremías: Dios es paciente y es amor. El amor de Dios requiere de su disciplina divina. Dios de seguro nos disciplina, pero nunca nos abandonará. Las naciones que rechazan a Dios pagarán el precio de su desobediencia. Lamentaciones fue escrito por Jeremías 586 a 585 a.C. Vocablo griego: gritar en voz alta. Lamentaciones es uno de los 5 libros de Megilón, libros leídos en las siguientes fiestas: fiestas del Tisá, lamentaciones, día del duelo nacional 9 de Aviv, mediado de julio, fiesta de Purim, Esther, fiesta de Pentecostés, Ruth, fiesta de los tabernáculos, Eclesiastés, fiesta de la Pascua, Cantares. Consta de 5 poemas de lamento sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo por los babilonios. Todo esto a cargo de Nabucodonosor. Jeremías se sienta sobre sus cenizas y llora. Su angustia no solo es por sí mismo, también por los cautivos y los desamparados que quedaron en Jerusalén. En este libro vemos que aún en este evento doloroso hay un destello de esperanza. Ora pidiendo misericordia por su pueblo, alaba a Dios por su poder, justicia y fidelidad. Pone sus ojos en Dios para la futura restauración de Israel. La enseñanza que nos deja: el sufrimiento en nuestra vida puede ser el resultado directo del pecado. Puede ser el resultado directo del pecado, pero no necesariamente. La tragedia que trae el pecado puede ser evitada. Es decir, la tragedia del pecado se puede evitar, pero el juicio, el castigo, eso sí, la consecuencia uno va a alcanzar, pero la tragedia sí se puede evitar. Ahí le pongo un ejemplo. Nosotros vemos a Jeremías profetizando al reino del sur, a Judá, diciéndole que se entreguen al rey Nabucodonosor, que ellos van a ser llevados cautivos en Babilonia. Ya Dios había decretado eso, el juicio de que ellos serían llevados, pero ellos podían evitar la tragedia. ¿Cuál tragedia? Por ejemplo, ellos no obedecieron al profeta.
no obedecieron a Jeremías, porque ellos pensaban que Jeremías era un espía, un aliado de Babilonia, porque la profecía de Jeremías le estaban diciendo de parte de Dios que ellos se entreguen, que van a quedar bajo la mano de Babilonia, que van a ser llevados cautivos. Esa fue la orden de Dios. Pero había en medio de ellos un profeta Ananías, un falso profeta que profetizó que salió en contra de Jeremías y le dijo al rey: no, Dios va a entregar a Babilonia en tu mano, el yugo Dios va a romper. Entonces el rey creyó al falso profeta y desobedeció a Dios, y la tragedia fue la destrucción de Jerusalén. Los hijos del rey fueron muertos delante del rey, le quitaron los ojos al rey. Fue una tragedia total, la destrucción del templo, y ellos podían haber evitado si hubiesen creído en la profecía de Jeremías. Entonces, por eso dice, la tragedia que trae el pecado puede ser evitado. No importa cuánto nos hayamos alejado, podemos regresar confiados a Él. Es necesario admitir que en nuestras fuerzas no podemos agradar completamente a Dios. Por eso yo siempre digo que el hombre haga lo que haga con su propia fuerza, el sacrificio que Dios aceptó y el único sacrificio que le agradó a Dios fue el sacrificio de Cristo. Entonces nosotros es necesario admitir que en nuestras fuerzas no podemos agradar completamente a Dios. En la hora más oscura, Dios siempre nos consuela y fortalece. Nuestro dolor nos capacita para consolar a otro. Tenemos el libro de Ezequiel. Ese fue escrito por Ezequiel 593 a 565 antes de Cristo. Ezequiel significa Dios da fortaleza. Ezequiel creció en Jerusalén, fue sacerdote en el templo, es parte del segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia. Mientras está en Babilonia, se convierte en profeta de Dios, contemporáneo de Jeremías y Daniel. Ezequiel y Daniel, varios años más jóvenes. Ezequiel desea ayudar al pueblo a aprender de sus fracasos. Para esto, anuncia el juicio inminente sobre las naciones vecinas de Judá. Restablece la esperanza para la restauración de Israel. Su visión del valle de los huesos secos describe la nueva vida que recibe la nación. Ezequiel, el libro concluye con el regreso de Ezequiel a Jerusalén para recibir detalles sobre el nuevo templo, la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Israel y Judá serán restauradas a la unidad desde los confines de la tierra. Así como la gloria de Dios también retorna. La enseñanza que nos deja el libro de Ezequiel: Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte. Así como Jesús dijo a la mujer samaritana, que ya no va a ser necesario uno ir a Jerusalén o en el monte para adorar, sino aquel que adora a Dios, y también es necesario adorar en espíritu y en verdad. Y la adoración a Dios ahora es en espíritu, y eso se puede hacer
en cualquier parte. Dios trabaja a través de mensajeros humanos. Hay un pasaje que dice que los ángeles, un pasaje de la Biblia, en Pedro, dice que los ángeles anhelan venir a predicar el Evangelio, pero Dios nos concedió este gran privilegio. Por eso, hermano, usted debe alegrarse de ser un escogido de Dios para ser un mensajero de nuestro Dios. Los mensajeros de Dios deben también advertir del peligro en que se encuentran aquellos que son enemigos de Dios. Las promesas divinas de restauración se cumplirán. Libro de Daniel. Fue escrito por Daniel 605 a 530 antes de Cristo. Daniel significa Dios es mi juez. Es parte del primer grupo de deportados a Babilonia. Daniel recibe educación y entrenamiento para servir en un gobierno gentil. Es un joven apasionado por Dios. Sobre él no se ha escrito nada negativo, en contraste a la mayoría de otros personajes bíblicos. En este libro vemos a Daniel y sus 3 amigos comprometidos con Dios. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Los amigos de Daniel, por no inclinarse a falsos dioses, fueron echados a un horno de fuego. Daniel interpreta la escritura en la pared con Belsasar. Daniel fue arrojado al foso de los leones por el delito de orar a Dios. Recibe las siguientes visiones. 4 bestias representan reino de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. León, Babilonia. Oso, Medo-Persia. Leopardo, Grecia. Bestia incierta, Roma. Las 70 semanas, el surgimiento del justo y eterno reino de Dios. La enseñanza que nos deja el libro de Daniel: Dios está sobre las injusticias humanas. Siempre veremos su mano, siempre estará con nosotros. Si nos consagramos a Dios, el bien triunfará sobre el mal. Dios está por encima de los reyes de la tierra. Dios controla la historia del mundo y tu historia. Él es omnisciente. Así hemos terminado la tercera clase de los profetas que tenemos en la Biblia. Y en la siguiente clase estaremos viendo los 12 profetas mayores. Espero que les sean útil la información, el estudio que hemos hecho sobre los 5 profetas mayores. Espero que les ayuden, que le aumenten el conocimiento, y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Dios los bendiga a todos.